que lo que hace es encriptar datos para después pedir recompensa a la empresa que se los robó para que vuelva a tener acceso a los datos, y si esa empresa no paga recompensa, los vende. Puede tener también razones técnicas, alojar archivos ilegales o utilizar direcciones IP ajenas para realizar actividades fraudulentas. Acuérdense que nosotros vimos que existían tipos de ataque donde se insertaba, digamos, en un sistema y estaba, en ese sistema podía estar años y años de tiempo sin que sea detectado, y digamos, la motivación era ir extrayendo información, ¿sí?, de a poco, o ir robando, haciendo un robo hormiga. El profe les había dado el ejemplo del Banco Nación, ¿fue? Lo del Banco Nación, ¿se acuerdan que iba robando un centavo cada...? Bueno, entonces pueden tener esos tipos de motivación, o por ahí robar una dirección IP, y con esa dirección IP, de una manera, digamos, enmascarada, porque no son ellos, es la persona a la que le robó la IP, hacer cualquier tipo de operación ilegal, como por ejemplo producir un ataque de servicio, de denegación de servicio. Profe, Sí. la semana pasada en matemáticas nos dieron un ejercicio a resolver para cifrar un código de IP. Ajá. Cuando lo resolvimos yo lo vi como, esa es la dirección de IP de donde trabajo. Así que hoy llegué y tuve que cambiarlo todo porque tenía ¿cómo se llama? El impreso tenía todo el IP, ¿cómo sería? No, ¿de dónde sacaron el IP los profes de matemáticas? No saben. No sé, pero debe ser el ya de fábrica, digamos, que ya viene instalado, que tiene que cambiar, ya era local, siempre claro. Era local de todos los puntos que hicieron caso. ¿Acá cómo hacemos con ese tipo de... Tienes direcciones IP que son públicas, direcciones IP que son privadas. Cuando se hace la segmentación de la red, ustedes van a tener una dirección IP, que es lo que les está pasando, de 192, 168, 1 y un número, ¿ok? Ese es dentro del entorno de tu casa, de tu trabajo, es de la red LAN internamente. No es la que está saliendo, o sea, no es tu IP con la que se conecta a internet. Así que la vas a tener ese IP acá, seguramente en cualquier red LAN que te conecte. Ya van a ver el año que viene eso. Claro. Nosotros acá también tenemos 192, 168. No estamos 192 nosotros, pero sí tenemos... ¿Cuál es la que tenemos nosotros? Otra. Bueno, entonces, estratégica. Cuando ya escalamos a nivel industrial, espionaje industrial, ¿para qué? Para robar información sobre patentes, hacer espionaje o espionaje político, digamos, para obtener información. Entonces, esa es otra de las motivaciones que puede tener el atacante, una motivación estratégica, cuando apunta, digamos, a los organismos, ya sea empresas privadas o a organismos del gobierno, para robar información confidencial, generalmente. Sí. Para las Malvinas, los chilenos nos interceptaban en el sur y le mandaban a los portugueses y había que saber cómo íbamos a sacar. ¿Qué hacían los chilenos? Para que no nos quedamos la comunicación nuestra. La comunicación aquí. Y no lo escucho porque acá los dos alumnos, Alejandro y Diego, están hablando. Los chilenos en el sur, cuando iban a atacar las Malvinas, los aviones, se iban antes y ya sabían todos los ingresos, porque los chilenos se los proporcionaban al interceptarnos las señales. Y de esa forma estaban los pasos siempre adelante de nosotros. Que le mandaban las coordenadas de los aviones. ¿De dónde salían los aviones? ¿De dónde iban a parar? Mira, eso no me había enterado de ese caso. Bueno, con razón no nos queremos los chilenos nosotros. Va, en serio. Yo hablé que otras, y ellos nos quieren a nosotros. Otras motivaciones. Por ejemplo,
por simple diversión, por curiosidad, ¿sí? O por algún hacker que sea contratado por otra empresa para hacer, digamos, algún tipo de espionaje o hacernos algún daño a nuestra empresa. Entonces, ¿cuáles son los caminos? Es decir, el atacante tiene la motivación, ¿sí? Ahora, ¿por dónde va a entrar el atacante? Esto que ya hablamos nosotros y hablamos sobre vulnerabilidades técnicas y cuáles podían ser algunas vulnerabilidades técnicas. Contraseñas débiles. Contraseñas débiles, ¿sí? No encriptar las contraseñas también. No encriptar las contraseñas. No encriptar las contraseñas. Igualmente, están desactualizados, no tienen software desactualizado, ¿sí? Cuando no tienen, ¿sí? Software desactualizado, también contra. Falta del protocolo SSL. También, ¿sí? Ahora, acuérdense que cuando nosotros hablamos de contraseñas débiles, apunta más a que una vulnerabilidad técnica, algo más bien social, ¿sí? Algo que tiene que ver con las políticas de la empresa y que tiene que implementar, ¿sí? Justamente políticas de seguridad en cuanto al uso de contraseñas robustas, contraseñas seguras. Actualmente ya tener una sola contraseña no se usa. Está, digamos, el que usa solo un factor de autenticación está bastante expuesto a sufrir algún tipo de ataque. Es por eso que siempre se aconseja que utilicen más de un factor, 2, 3 factores, que puede ser un código, una biométrico a través de la huella digital o del rostro, el escaneo del rostro. Ya casi no se usa el código ese que se usaba con USB, ¿sí? Hay aplicaciones que utilizan enviando, cuando vos querés ingresar a hacer algo, te envían un código al teléfono, vos tenés que ingresar el código que te da el teléfono para poder acceder. Entonces hay varios sistemas de autenticación. Si tienen una sola contraseña, traten de modificar eso. Otro de los caminos para que el atacante logre llevar a cabo, efectuar ese ataque, es el factor humano, que lo repetimos varias veces, y es justamente utilizando ese tipo de técnicas de ingeniería social. Por ejemplo, el ejemplo que dio el compañero, nadie lo obligó a dar 50.000 primero y después 180.000. Lo engañamos, ¿sí? Bueno, la necesidad de alquilar, bueno, hay varios factores que surgen por ahí a que seamos descuidados o poco precavidos para, bueno, y se juntan, digamos, y ahí se produce la hecatombe en este caso. Entonces, a menudo también vamos a encontrar que se utilizan los dos caminos para producir el ataque, ¿sí? Se combinan, los atacantes combinan. A través del phishing aprovechan una debilidad técnica, ¿sí? Como en el caso de cuando envían un correo y el correo, este señor hace clic en el enlace y todo lo que lo lleva al enlace, las contraseñas de la empresa, están cifradas, entonces tiene ahí un... Hoy, por ejemplo, un profe me contaba, encontraron acá un pendrive, acá, y lo llevaron para allá, y me dice el profe, me mostró el pendrive y me dice, encontraron este pendrive en el aula 20, pero ya sé que no es tuyo. ¿Por qué? Le digo yo así, porque ya descubrí qué es lo que tiene. Dice, es del profe tanto. ¿Y cómo descubriste? Porque lo puse. O sea, él me insertó en su notebook y se puso a ver todo lo que tenía, entonces descubrió que era del profe tanto. Yo dije, no. Le digo, te cuento, le digo que esa es una manera de podrías haber insertado ese pendrive y por curioso podrías tener todos los datos. ¿Tenés la sí? La profe no, le digo hoy a la mañana, fue que sí. lo encontró.
Bueno, lo puso en la computadora, en el televisor, así que ese es el equipo comprometido, no la norma. ¿Y lo puso en el televisor para qué? ¿Para ver qué tenía? Creo que sí. No, lo Estaba de espalda yo, pero me suena que... Lo encontraron en el televisor. ¿Lo encontraron en el televisor? No, me había pedido uno de compañero. No, eso fue otra cosa, porque dijo en un momento se había encontrado un pendrive, creo que conectado al televisor. Ah, bueno, sí, era de otro profe que, bueno, ella lo desconectó y se lo llevó, pero, o sea, entonces le digo, ¿y cómo se? No sé, lo trajeron, pero ya descubrí que no era malo, pero si era malo. Le digo, ¿ahora qué? O sea, ¿qué estaba haciendo? Imagino que uno en la NODU tiene todas las investigaciones, todos los datos que puede tener. Bueno, ay, bueno, pero bueno, eso es desconocimiento. Creo que nosotros deberíamos dar un curso de ciberseguridad para nuestros profes. Bueno, no se preocupen que hay una parte en donde el profe Ale se va a parar y va a hablar. No sé bien cuál es, pero en algún momento. Bueno, sí. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los destinos del ataque. Es decir, cuando un atacante tiene la mira alta, uno de esos objetivos o destinos, mejor dicho, son los datos personales. Nosotros ya lo hablamos mucho en las clases anteriores, que lo más importante que tiene una empresa es la información que maneja. Entre esa información están los datos personales de cualquier organización, de sus empleados, de sus clientes, de sus proveedores y demás. Entonces, lo primero que pasa cuando se atacan a los datos personales es que la información queda, en este caso, es cuando nosotros exponemos la información. ¿Dónde exponemos nosotros nuestra información? Ahí les dicen las redes sociales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en Instagram o en Facebook, ¿qué tipo de información brindamos para poder tener una cuenta? Nombre, apellido, cuenta de email, ¿sí? Datos de contacto, teléfono les piden. Sí. Bueno, pero podemos mentir la fecha de nacimiento porque no nos piden el email. O sea, ¿número de qué? De tarjeta. ¿Eso lo pide Facebook? ¿O Instagram? Sí, por esa cuenta la que ustedes entrando. Bueno, entonces son datos que son sensibles, ¿sí? Porque en nuestro mail, nuestro nombre, no nos pide el número de DNI, pero sí damos varios datos. Ahí también podrían sacar, digamos, tipos de contraseña fáciles o vulnerables, como el nombre de la mascota, el nombre de los hijos, la fecha de nacimiento. Claro. O sea, podríamos mentir, pero Ya tienen todo para buscar descifrar alguna contraseña. Claro, ¿sí? Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de no usar contraseña fácil. Entonces, pero en realidad por ahí ni siquiera necesitan, es información que está en internet, que nosotros dejamos en las redes, ¿sí? También cuando ponemos datos en los sitios de compra online, y ahí sí tenemos que poner, aparte de los datos de la tarjeta, fecha de vencimiento, código, ¿qué más ponemos? El número de DNI. Sí, bueno, la dirección de envío y demás. Pero va ahí también. Ahí va más completa la información. Va. Dirección de mail, número de documento. Hay algunas páginas que te piden fecha de nacimiento para ese día del cumpleaños, mandarte un mensajito, y uno lo pone, fecha de nacimiento. Bueno, ya si dimos el número de documento, como que lo otro es medio secundario. ¿El número de trámite del documento? Eso también no pide el número de trámite. Sí he visto plataformas de pago que te piden, no sé, la Red Colón tenía una, no me acuerdo si me pedía el escáner el DNI, o sea que vos te saques una foto y que esté el DNI al lado y salía el número de y dije, no hay chance, me voy a la Red Colón y compro acá. Bueno, la oferta era solo online, bueno, no importa, pero hay cosas que, y yo cuando le consulté a uno de los chicos que trabaja ahí en la parte de sistema,
que es de la facultad y trabaja ahí, dijo que bueno, no, que esa era, digamos, la empresa, la Red Colón, contrató ese sistema de pago y ese sistema de pago exigía eso. Entonces, bueno, digo, pero hoy estás dando información muy sensible, porque te piden escanear documentos, bueno, pero así es, para corroborar, digamos, el cómo. Entonces, para ellos era una cuestión de seguridad, de asegurarse de que la persona que compró, digamos, que hizo el pago con la tarjeta, sos vos y demás, pero bueno, para mí era muchos datos para dar. La tarjeta naranja, a veces la aplicación también te pide que... Escanear, sí. Sí, me pasó. Que uno va y quiere comprar y te pide que vos hagas escanees el rostro. Sí. Bueno, y también la información que dejamos nosotros en las plataformas digitales. ¿Cuáles son las plataformas digitales que ustedes, a las cuales están adheridos? A mí ya me acordaron todo. Ya no tengo Netflix, no tengo Spotify. Bueno, todas esas son plataformas digitales. Google también es una plataforma digital. ¿Sí? Entonces, allí también dejamos la información. De alguna manera nosotros la exponemos. Confiamos en que esos datos van a estar resguardados y, bueno, esperemos que siga así. Por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos la cuenta de Google y desde ahí accedemos a varios sitios que requieren contraseña y Google guarda las contraseñas, ¿sí?, automáticamente. Yo no lo hago. No sé. El otro día fue así, me quedé regaladísimo cuando el profe abrió la computadora y entró a mi sesión de ¿qué era? No era el Ciboraní, sí, estaba abierta. O sea, eso era porque yo tengo en mi computadora las contraseñas así automáticamente guardadas y si abro Google, abro mi vida, digamos, más o menos. No conozco la fecha de nacimiento de tu novio, entonces. Claro. Entonces, si bien Google tiene un gestor de contraseñas y demás, pero bueno, son datos que nosotros dejamos ahí. ¿Qué pasa cuando...? Sí. ¿Existe forma de borrar la huella digital de cada uno? Navegando a través de modo seguro, ¿no es cierto? Y borrarla no. Igual dejar huella. Igual dejar huella de modo seguro. La huella digital la dejamos siempre. Cuando vos navegás en modo seguro, en realidad lo que estás haciendo es internamente, o sea, en la computadora que estás trabajando, ocultar ciertas cosas. Por ejemplo, no se van a guardar las sesiones, las variables de sesión, entonces se guardan las cookies y algunas cosas que vos configurás en un sitio web no se van a guardar, ¿sí? Pero lo que sale desde tu máquina hacia afuera, todo queda guardado. O sea, tendría en todo caso que falsificar esa información utilizando una VPN o... Exactamente, ya no la falsificás, vos te escondes detrás de una VPN. La VPN lo que hace es montar una red privada virtual entre tu conexión y por donde estás saliendo vos a internet. Si te conectás a un servidor, no sé, de Alemania y vemos los partidos de fútbol que tenemos también puede ver de Netflix, hay series que contenidos de otros países, sí. Todo, absolutamente todo lo que hagas en internet, todo lo que hagas en una red de internet, todo deja huella digital. De hecho, hay una técnica de investigación que se llama OSINT, hablamos en la comisión pasada, creo, en donde vos puedes buscar el nombre de usuario de una persona o el correo electrónico de una persona con un dato preciso que vos tengas de una persona y te muestra, por ejemplo, en todas las páginas donde se ha dado de alta y las publicaciones que hace. Yo lo sé, no sé si sos muy tóxica. No, pero me interesó. Así es. O sea, podés ver a quién le da me gusta en Instagram, a dónde pone fueguito y corazoncito. Podés ver, por ejemplo, si se ha dado de alta. No, porque siempre te queda la duda. ¿Viste? Cuando vos le ves las amigas en Instagram, y hay algunas amigas que, bueno, decís, no, sí, le mando solicitud. Pero no tenés forma de ver cuántos corazoncitos, cuántos fueguitos le mandó. Claro, en realidad te muestra toda la información en las plataformas
que se dio de alta en Instagram, en Facebook, ¿sí? Todo. ¿A vos, Igual Diego? Igual no es la información que quiero saber. Al profe Diego todavía está en Tinder, no se borró. Todavía sigue en Tinder. No pudo borrar la huella digital. Pero hay una legislación sobre eso. No, porque es una huella digital, es información pública que vos hiciste pública. Claro. Ni siquiera es ilegal. Solamente hay que saber buscar. Solamente es. Hay buscadores, vos entras a Google y escribís OSINT y te va a mostrar buscadores que son pagos y otros que son gratuitos. Pero el gratuito te trae información tremenda, un montón. Y los pagos más todavía. Cuando entras en modo incógnito, ¿te sirve por lo menos para que después no te salgan las publicidades a todo lo que entraste? No. En realidad, viste que cuando vos estás navegando, después te cae publicidad de todo, tú estás viendo zapatillas, Claro. después te entran. Cuando vos vas en modo incógnito no se guarda esa información, porque estás negando las cookies. Entonces Claro. ya todos los datos de navegación no se guardan. Bien, o sea que Pero- por lo menos es. Sí, Aunque si ahora abren el celular van a ver zapatillas, porque los muchachos de zapatillas no saben. Sí, zapatillas. Bueno, ya apaga el chico. Claro. Te escucha. Bueno, entonces, cuando nosotros exponemos esa información, lo que suele pasar es que el atacante logre acceder a esa información que dejamos nosotros en internet y obtiene información valiosa. Como les dice ahí, credencial, datos personales, datos bancarios, cuáles son nuestras preferencias. Cosa que después, si sabe cuáles son nuestras preferencias, entonces ahí está la llamada telefónica y obviamente entra por ahí. Y una vez que ellos tienen los datos, con esa información pueden hacer lo que tengan. ¿Sí? Tienen un amplio abanico de posibilidades. Sí. ¿Usted cree que es muy negligente lo que pasó con esto de pestañas, de los ojos, que la gente no sabía qué iban a hacer con eso, la empresa que lo tomaron? Sí, Sí, creo que totalmente. ¿qué? Cuando escanearon los ojos hace unos años, Sí. Pagaban para- negligente que realmente no sepa qué están haciendo con su información. Sí, totalmente. En realidad faltaba explicar, capacitar o difundir sobre lo inseguro que es eso. Estaban regalando sus datos biométricos. Ya los estaban vendiendo porque les pagaban 100.000 pesos. No lo tengo yo. Sí, afuera ahí cerca de tu casa. Les pagan. No me entero porque si no Estaba haciendo la cola. Estaba haciendo la cola. Y por otro, ¿por cuánto? Luego, claro, valen más. Sí, totalmente. Faltó que desde el Estado se haga una política más fuerte en cuanto a la seguridad de los datos y decirle a la gente que no lo haga. Cuando salió, explotó el escándalo, actuó la policía, actuó la justicia, les prohibieron, inclusive los metieron presos a parte de la gente que estuvo haciendo eso, que los datos estaban escaneados. ¿Y qué pueden hacer con esos datos? Hay tantas cosas. En Así realidad, Y es un poco lo que está queriendo hacer Peter Thiel ahora. ¿Quién? Peter Thiel. no sé decirte cuál es su idea en realidad. No sé decirte. Acá tampoco sé cuál fue el objetivo del escaneo. Ellos decían que era para un estudio que estaban haciendo. Estaban estudiando cómo lo van a estafar después. Pero Es que lo que hasta el día de hoy los teléfonos ya te leen la IRIS para Claro. desbloquearlo. ¿sí? Más adelante lo van a hacer pasar cualquier cosa que uno quiera tener acceso por IRIS. Y los teléfonos, sobre todo los iPhone de alta gama, los teléfonos de alta gama, o iPhone, los últimos iPhone, ya no te leen la biometría de la cara, sino directamente a los ojos. Te capta el ojo y te lee directamente, porque es más seguro. Es más difícil de modificar el ojo, digamos, que una cara. Hay gente que empieza a hacer gestos así, lo destraba igual, pero el ojo no. Entonces, inclusive el ojo es más seguro que la huella digital. Sí. ¿Y los dices? Bueno, sí, La huella digital, sí. Bueno, ahí tienen, o sea, ustedes exponen los datos, esos datos son capturados por el atacante y esto es lo que puede pasar con esos datos. Otro destino,
¿sí?, de un atacante son los datos corporativos y gubernamentales. Hablamos un poquito hace rato de la sensibilidad de los datos que manejan, sobre todo los entes gubernamentales, como por ejemplo AFIP, ¿sí?, RENAPER, ¿sí?, ANSES. Entonces, son entidades gubernamentales que manejan información sensible. Y acá es donde el profe nos explica lo del RENAPER. Todo lo que digas acá es nuevo, no lo dijiste en otra comisión. Bueno, no estaba escuchando, no sé qué estamos hablando. De RENAPER. Ah, el ataque del RENAPER. ¿Si hablamos del ataque del RENAPER o no? No, Sí, no. Bueno, Digan que sí. ¿saben lo que es el RENAPER, chicos? ¿No? El Registro Nacional de las Personas. Es un organismo del Estado que pertenecía en algún momento al Ministerio del Interior, ahora creo que depende de Capital Humano, por ahí, ya no sé dónde anda, que se encarga de los datos, manejar los datos de la población del país. Ellos tienen entre sus funciones la de emitir nuestros documentos nacionales de identidad, el DNI, y los pasaportes. Por lo tanto, manejan información muy sensible de nosotros. Todo lo que está en el DNI lo manejan ellos. El nombre completo, el número de documento, el domicilio, la fecha de nacimiento, y una medida de seguridad que sacó RENAPER hace unos tiempos es agregar ese número de trámite que estuvimos hablando recién. ¿Para qué nos sirve ese número de trámite? Para validarnos dentro de servicios del Estado. Entonces, por ejemplo, queremos hacer un trámite en AFIP, el AFIP como una medida de seguridad nos pide ese número de trámite. Entonces, el que tenga el DNI físico, que se supone que mi DNI lo tengo yo, puedo ingresar esos caracteres, creo que son 11 números, 11 dígitos. Hace unos años atrás, ha sido muy poco difundido, cuando salió a la prensa ya era tarde, ya había sucedido el ataque, se perdieron algunos datos de RENAPER y se filtraron datos de la población argentina. O sea que datos nuestros DNI podrían haber sido expuestos. Estos datos se robaron, hasta el día de hoy no se hizo público la forma en que pasó, o sea, no se sabe si es alguien desde afuera o un empleado el que lo filtró, eso no está claro porque no ha sido difundido. En abril había un caso también de RENAPER que fue hackeado por un grupo de hackers, Chrono Team. Sí, pero ese no tuvo el efecto del que estoy contando yo. Ya vamos a ver ese también entonces. ¿Qué pasó en este caso? Los datos, que se robó la base de datos con toda la información de nosotros, ya no se sabe qué cantidad de población, se sabe y no es toda, la publicaron en la internet oscura para tratar de venderla. A nadie le interesaba los datos nuestros. Entonces lo que hicieron fue abrirlo, lo publicaron gratuitamente. Después de un tiempo que estuvo ahí, lo abrieron y hasta el día de hoy sigue estando esa base de datos ahí, en donde la gente puede entrar. ¿Por qué es peligroso? Primero por este número de trámite que está ahí, en donde podemos obtener, no sé, de vuelta a un usuario en el ANSES, tramitar un préstamo personal, por ejemplo, con ese organismo, y por otro lado, hacer ingeniería social, porque está nuestra dirección, entonces te pueden llamar y decir, mira, te estamos llamando a la tarjeta, te estoy enviando tal cosa a tu domicilio, a tal. Como tienen tantos datos precisos, empezamos a creer de que es verdad. Entonces es peligroso. Si bien nos atacan constantemente, al Estado en realidad, buscan esta información, que lo está contando acá Cristian, hay un grupo de ataques rusos, un grupo de hackers rusos que son muy amigos de los chinos y empezaron a atacar a Argentina, no sé por qué, buscando estos datos, ¿sí? Hubo una intromisión, no pudieron robar datos, supuestamente, ¿no? No pudieron robar datos concretos, pero sí lograron entrar a los servidores. En aquel momento lo que intentaron hacer fue un ataque ransomware, donde intentaron capturar para después pedir una recompensa, pero no tuvieron éxito. Saben, hasta donde se conoce, que lograron ingresar hasta cierto punto. Fueron descubiertos y los expulsaron de los servicios. Pero también, por lo que se ve en los registros de log, se ve que no han podido transferir datos, no han podido robar nada, pero ya que hayan intentado entrar, o que hayan entrado, que hayan ingresado, ya es una señal de alerta. Bien.
Bueno. Ese número, permítame, en ese número de trámites, por ejemplo, en organismos públicos, tenemos lo que es electoral, con fines electorales, es cuando uno identifica al momento de votar si se trata de un ejemplar original o duplicado o sí, ya es A, B, C ahora. Esa secuencia de trámite se ha numerado a través de ese numerito de manera de que se entrecruzan datos, en caso de la ANSES que han nombrado, tiene que ver con la seguridad social de la ubicación de la residencia, porque se obtienen ciertos beneficios a través del domicilio y de la relación familiar que se establece con determinadas personas. Correcto. Con las modificaciones del código, sabemos que se han convalidado algunas uniones que, no siendo legales, son de convivencia. ¿Cómo se acredita esa convivencia? Con un domicilio de residencia. Y eso está en una base de datos como ANSES, en el que sí es necesario hoy. Antes era una fecha de nacimiento. Sí. Hoy es el número de trámite, es el que revela de alguna manera la actualidad de situación de cada individuo. Así de graves las situaciones. Pon ese número. Pon ese número. Sacan un préstamo, no fui yo, decirlo. O sea, ya sabemos la razón por la que se implementó el número de trámite. Una de las aplicaciones. Muchas gracias. Sí, totalmente. Sí. Pero que esté eso público ahí, que lo sepan, voces bajas, digamos, es malo, ¿cuánto te está pasando esto y nadie actúa? ¿O cómo hacemos para Es muy difícil. Es muy difícil actuar sobre lo que está en Internet oscura. O sea, no hay dueños de un servidor, no hay un registro, no hay manera de seguir rastros. Existe una parte de la informática forense que va a estudiar eso, pero eso es NN, no hay nada. O sea, no hay una jurisdicción. Pero que el gobierno no lo quita que esto pasó. Sí, en realidad sí es complicado porque está perdiendo credibilidad. Esto que pasó en un gobierno anterior justo cuando había una transición. Ni el gobierno anterior ni el gobierno que entró se hizo cargo del problema. Dijeron, bueno, el muerto es tuyo, y el otro dijo, sí, pero ahora te toca a vos. Ya está, y ahí quedó. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron cosas. Acá no pasa nada. Claro. Tuvimos un problema, ya está, ya se solucionó. En realidad los datos siguen públicos. Si ustedes entran en Internet oscuro con cuidado, no existe un buscador público. No existe un buscador como Google dentro de Internet oscuro, se tienen que ir a direcciones precisas directamente. Van a encontrar referencias a los datos de ciudadanos argentinos. No somos los únicos, ¿no? Tampoco me deja más tranquilo, pero sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vendían personas? ¿A dónde están ustedes? ¿Cuánto nos darían por los profes más o menos? ¿Aceptan marca todo? Marca, todavía ya me quieren. Te devuelven el 30, ¿sí? No, así no va, chicos. Bueno, entonces, otro de los destinos del ataque son justamente las empresas, que lo sensible en las empresas, más allá de la información, de los datos personales que manejan, es la propiedad intelectual. Generalmente en investigación, en descubrimientos, las empresas manejan ese tipo de información. Bueno, y los ataques de los gobiernos, a los gobiernos, porque justamente manejan ese tipo de información sensible. Entonces, el impacto de ese tipo de ataques es crítico porque de alguna manera paralizan las operaciones esenciales, causa pérdidas millonarias, compromete la seguridad nacional y afecta la confianza pública. Calculamos que por eso nos ventilaron en una AP y salió así como que. Entonces, bien, otro de los destinos del ataque son razones políticas o guerra. Y acá es donde entra el concepto de guerra digital o ciberguerra. Nosotros siempre que hablamos de guerra, el ejemplo que vienen en otras convenciones también,
fue que nos imaginamos, digamos, dos bandos, uno contra otro, peleando con fusiles, bueno, fusiles eran antiguos ya, pero tanques, uno de un lado, el otro, bombardeándose y demás. Ese es el concepto de guerra. Sin embargo, en la actualidad ya nos vamos a la ciberguerra, es decir, guerra que se produce a través de digitalmente, de manera digital, a través de internet. Entonces, es un conflicto que toma el ciberespacio, vimos el concepto de ciberespacio, y las tecnologías de comunicación e información como campo de operaciones. Entonces, se la define como las acciones que son llevadas a cabo por un Estado para violar, digamos, ordenadores y redes de otro Estado y de esa manera causar algún prejuicio. Hay un caso que lo vamos a ver mañana, que pasó con la planta nuclear de Irán, que fue atacada utilizando, digamos, un malware, y la intención era esa. No era robar información precisamente, pero sí destruir información. ¿Profe? Sí. Se habían dado en Ucrania, por ejemplo, de que hackeaban los sistemas de celulares, de telecomunicaciones, porque en el principio de la guerra todavía estaban usando sus propios celulares para mandar información y recibir información y cortando 4G, 5G utilizaban los soldados. Y de esa manera ubicaron ciertos sectores de Ucrania que atacaron. Bien. Bueno, ataque justamente, otro de los destinos del ataque son los sistemas de red. Algo hablamos nosotros de que toda la información que se transmite a través de la red es plausible de ser husmeada, si se quiere, de alguna manera, o sea que alguien puede estar mirando qué es lo que va y qué es lo que viene. Habíamos puesto el ejemplo de cuando nos conectamos a una red Wi-Fi gratis, ¿sí? Una red pública, cuando transmitimos sin cifrado. Entonces, esos datos pueden ser interceptados en la red y robados, capturados y después utilizados con fines delictivos por parte de los ciberatacantes. Entonces, la idea es localizar los objetivos y los servicios. Después, otra de los problemas puede ser interrumpir disponibilidades de red. Acá hay dos ejemplos de tipos de ataque, DOS y DDoS. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es lo que era? ¿Qué habíamos dicho que era? No, no es un ataque de fuerza bruta. Ataque de denegación. De denegación de servicio. Y la diferencia entre uno y otro, ¿por qué uno tiene una sola D y el otro dos D? Porque es distribuido. El DDoS es distribuido. Es decir, en este, el ataque proviene de un solo servidor, ¿sí? De un solo IP. En cambio, en este, ya más avanzado, proviene de varios y la idea es hacer caer un servicio. Bien, otro de los motivos por los que se compromete o se ataca un sistema de red es para comprometer y controlar dispositivos. A través de la red se puede hackear, digamos, de alguna manera dispositivos y poder obtener lo que sea que busquen dentro de esa organización o de ese dispositivo en particular. Bueno, otro, acá también monitoreando la red, surge lo que es el espionaje, que es lo que nos comentaban los chicos recién, que pasó con los chilenos que pasaban los datos a los ingleses. Entonces lo que hacen es monitoreo no autorizado de las comunicaciones, de toda la actividad que hay dentro de la red,
Y este es un tipo de ataque que lo que hace es husmear justamente en la red, el tráfico de red, y capturar datos. Las motivaciones, ya lo vimos al principio, sabemos que pueden ser diversas, siempre con hacer daño, pero este tipo de técnica también, de husmear dentro de la red, también lo usan dentro de organizaciones, los administradores de red, justamente para controlar de alguna manera el tráfico de red y ver también el ancho de red que se está ocupando. O sea que se lo utiliza de ambas partes. Bien, otro de los destinos del ataque son los dispositivos móviles. ¿Para qué? Robo de datos, un poquito más de lo que venimos hablando, se sustrae la información personal que tenemos allí almacenada, se roban las contraseñas, las credenciales, de todo lo que tengamos nosotros ahí guardado, y algo que también nos puede producir un ataque a nuestro dispositivo es que deje de funcionar. Por ahí puede parecer que cuando el dispositivo se le utiliza la batería de forma rápida, digamos, ustedes lo cargaron, tiene el 100%, y a las 2 horas ya no tiene batería, ustedes ni siquiera lo usaron, o por ahí se registran llamadas que ustedes no hicieron, o las aplicaciones se ejecutan solas, entonces ahí tienen que prestar atención y tener cuidado porque puede ser que su teléfono haya sido hackeado, digamos, de alguna manera. Lo que, por ejemplo, hacen etapas a través de llamadas, ¿cómo obtienen el número de teléfono Son datos públicos, sí. Ahora, si yo busco, claro, si yo busco mi información, es lo que nosotros le dijimos, dentro de la información que nosotros publicamos en la red es nuestro número de teléfono. Entonces, algo que es posible de ser robado. Estamos con nuestro teléfono, nuestro nombre y apellido, entonces de ahí obtienen todo. A una amiga le mandaron un email diciendo: sos tal persona, tengo datos tuyos, y si no querés que filtre un video tuyo engañando a tu novio, pasame tanta plata al área. Bueno, si no engañamos a tu novio, no tenés de qué preocupar. Si se preocupó, eso da, no sé. Bueno, otro de los destinos del ataque son las aplicaciones, justamente. Todo lo que tenemos nosotros que manejamos con aplicaciones, el teléfono y demás. Y los tipos de ataque, o sea, atacan las aplicaciones, los tipos de ataque que pueden haber ahí son inyección de código, que mañana lo vamos a ver bien, vamos a ver algunos tipos de ataque de ese tipo, de inyección de código SQL. Voy a ir ahora un poquito rápido porque tenemos ahí un tiempito que quería hablar con ustedes. Fallas de autenticación y autorización, cuando se encuentran debilidades en los mecanismos de verificación. Exposición de datos sensibles, información confidencial que de manera inadvertida, debido justamente a configuraciones erróneas o deficientes. Por eso siempre que nosotros ingresamos por ahí a alguna aplicación, hay algunas configuraciones que están por defecto y otras que, por ejemplo, cuando ustedes entran a la aplicación de Google Maps, ustedes pueden permitir o no que el dispositivo, Google Maps, entre otras, que el dispositivo les tome la ubicación. La mayoría, sí. En el caso de que sí o sí la necesiten, como en este caso de Google Maps, es importante que ustedes siempre hay una opción, siempre, nunca o durante, mientras la app está en uso, entonces hagan uso de esa opción, mientras la app está en uso, una vez que ustedes la cierran, dejan de compartir la ubicación. Y configuración de seguridad incorrecta, a veces los ajustes predeterminados que ya vienen, siempre nosotros tenemos que corroborar el tema de las configuraciones para ver
qué estamos permitiendo, qué no, a qué tipo de acceso pueden acceder a nuestros contactos, si no. Bien. ¿Profe? Sí. ¿Qué dijo de la ubicación que comentaba? Me hizo acuerdo de un caso que pasó hace unos meses, de una aplicación que es Strava, es para caminar y te va registrando. Claro, para salir a hacer ejercicio y te mapea y te hace cosas. Y uno la comparte con los amigos y hace una competencia. Y en esa se prendió un marín francés que corría en el portaaviones, en el Mediterráneo. Hizo público dónde estaba el portaaviones francés. Sí. Ya tiene el misil apuntado. Pero él se unió porque... Bueno, sí, no sé. Claro. Era un problema de personal en todo caso. Claro. Eso fue no intenciones de desconocimiento, digamos. Capacitación. Capacitación de personal. Bueno, ahí está. Ya saben, la empresa, el portaaviones, ahí, para que capacite a sus empleados, que eso lo tienen que hacer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Básicamente nos centramos en lo que primero vimos la definición de ataque, después las motivaciones, qué puede llevar a alguien a cometer un ciberataque, robo de información, espionaje, técnico, digamos. Y después nos centramos en cuáles son los destinos de un ataque. Nuestros datos personales, los datos personales, los datos corporativos o entes gubernamentales, por razones políticas o guerra, sistemas de red, dispositivos móviles y las aplicaciones. Fíjense que siempre que hablamos y dimos ejemplos, estamos hablando de ataque, que lo que intenta es dañar, ¿sí?, a lo que ataca. Entonces, era hasta ahí. Bueno, hoy terminamos media hora antes, pero no porque se vayan a ir media hora antes, sino porque quería hablar una cosita con ustedes que surgió de el famoso tema de las medias faltas. Lo que me llevó a revertir el tema de las medias faltas, porque les voy a explicar el por qué yo les pido a ustedes que sean puntuales primero, y después les voy a explicar cuál fue mi intención de la media falta. No sé cómo se interpretó, yo les voy a explicar cuál fue mi intención. Nosotros tenemos que cumplir en la semana 6 horas semanales. ¿Sí? Eso es el 100%. Semanales presenciales. Nosotros cumplimos 3 horas. O sea, sí, 3 horas. O sea, cumplimos el 50%. Los motivos escapan a ustedes y escapan a nosotros como docentes. Falta de un espacio físico que nos permita hacer más comisiones más grandes. Falta de horarios disponibles, son muchas carreras, muchos cursos que se fueron habilitando, entonces falta espacio físico, bueno, por el motivo que sea. El hecho es que nosotros de esas 6 horas tenemos 3 horas, que están repartidas en 2 clases de 1 hora y media cada una. Entonces, esas 3 horas equivalen a 180 minutos. Esos 180 minutos serían nuestro 50% que nosotros cumplimos. Ahora, de esos 180 minutos, o de esa hora y media que nosotros tomamos, de esos 90 minutos, lo vamos a dividir por clase, en todas las clases perdemos 20 minutos. Hasta que ingresamos, abrimos la puerta, generalmente tratamos de hacer el horario, abrimos la compu y comenzamos a tomar asistencia. Seguro que ya pasaron 5 minutos del horario de ingreso. Comenzamos a tomar asistencia, que nos lleva alrededor de 20 minutos. Entonces, si nosotros restamos 20 minutos de una clase, 20 minutos de otra, nos da que en teoría tenemos 140 minutos de clase. ¿Sí? Bueno, no nos pongamos a descontar los chistes del profe, no, porque decir que no tenemos nada de clase. Hagamos de cuenta que son 140 minutos de clase. Y ¿cómo saco yo el porcentaje real de clases que tenemos nosotros por semana? Regla de 3 simples, lo hacen
multiplico 140 por 50 y lo divido en 180. Díganme cuánto sale. 38. 38. Esto es lo real que tenemos nosotros de clase semanal. Entonces, no es por capricho, si bien también hay una cuestión de responsabilidad, que uno de los criterios que tenemos desde la cátedra es evaluamos, bueno, la responsabilidad en llegar a horario, la responsabilidad en la presentación de los trabajos prácticos, en la realización de actividades. Entonces, evaluamos la responsabilidad. Ustedes van a ser profesionales. La idea es que sean responsables, profesionales responsables. ¿Quién no ha renegado con algún profesional irresponsable en su vida? ¿Sí? Hablemos de los médicos, no digamos los médicos, pero bueno. Entonces, ese es el motivo por el que cuando nosotros llegamos, tomamos asistencia. Es más, tomamos asistencia, pasamos todo el listado. En el intermedio hubo alguno que llegó